Entonces nos vamos encontrando con eso o con situaciones sociales en las que en un cumpleaños, en las navidades, al lado de tu pareja te dicen, oye, ¿y ustedes cuándo se animan? Oye, que es que se te va a Sí, pasar el arroz, ¿no? ¿Vosotros cuándo os animáis a ser el padres? famoso arroz. ¿No? El famoso se te va a pasar el arroz, vosotros cuándo animáis y no has pensado en ser mamá. Esos comentarios también a nivel social son muy dolorosos. Entonces, emocionalmente, cuando ya llevas varios intentos, cuando tu entorno te estás aislando socialmente, cuando estás además gestionando el estrés de que no se dé cuenta nadie en el trabajo, de ahora, llega un momento que puedes llegar a decir, basta. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenidos, bienvenidas un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy tenemos con nosotros a Faina Domínguez. Ella es coach experta en fertilidad y tiene una trayectoria vital cuanto menos interesante. Estudió y se formó como ingeniera, terminó ejerciendo en el mundo de la moda porque era lo que más le gustaba. Esto la llevó a México y además ahí descubrió su pasión, descubrió qué era aquello que la movía, que la hacía vibrar, y era ser coach, experta en fertilidad, también por un proceso personal que vivió en su momento. Creo que mejor que ella no nos lo puede explicar nadie. Así que, Faina, bienvenida al podcast y me gustaría que nos pusieras un poquito en situación y que nos contaras, pues, cuál es ese proceso vital que te ha llevado a donde estás. Bienvenida. Pues nada, muchas gracias y te quiero agradecer antes que nada tu invitación a estar aquí, porque la verdad me encanta además el nombre, el viaje de tu vida, y es eso, o sea, la vida nos va llevando a veces muy lejos de donde nosotros teníamos planificado. Y sí, bueno, pues como has contado un poquito, profesionalmente ahora me dedico a esto, soy coach y terapeuta especializada en fertilidad, porque yo misma viví un proceso que para mí fue súper transformador. Fue un viaje de 4 años y medio que para mí supuso como una transformación, un antes y un después en mi vida. Como bien dices, pues yo trabajaba en el mundo corporativo, además en la industria de la moda, con una vida, pues eso, que estás hasta arriba planificando lo que va a pasar dentro de casi de 6, 8 meses, viajaba bastante, y en ese momento vital, que yo ya vivía en Ciudad de México, bueno, pues mi pareja y yo decidimos que queríamos formar una familia. ¿Y qué pasa? Que no, que no llegaba ese bebé. Y bueno, pues ahí te empiezan como a saltar muchos miedos, luego hablaremos más de las emociones, ¿no? Pero es un proceso difícil emocionalmente. Y yo en ese momento, como estaba viviendo en México, bueno, pues me dejé también llevar un poco como que culturalmente ahí es un entorno bastante más espiritual. Yo descubrí el mundo del yoga de manera casual porque también pues había tenido una lesión que no me permitía hacer otros deportes. Empecé a practicar yoga y me empecé a dar cuenta que el yoga estaba siendo muy terapéutico para mí en esos momentos tan difíciles de búsqueda de embarazo. Yo estaba compaginando todavía mi ritmo de vida súper acelerado con el mundo del yoga y me estaba ayudando muchísimo hasta el momento que decidí formarme como maestra de yoga y meditación. Hice varias certificaciones y bueno, todo eso continuó ahí así durante unos años hasta que mi trabajo ya se estaba desarrollando hasta un punto en el que yo me estaba dando cuenta que no era muy coherente ese ritmo de vida con lo que yo quería y además pues ya como que la vida a veces te va llevando por donde ella quiera, porque yo había estado muy contenta en ese trabajo, me encantaba, pero cambió la estructura de la compañía en la que trabajaba, con lo cual yo ya no encajaba tanto con los jefes que tenía
había cosas que no me cuadraban tanto y era como que todo me estaba empujando a un desenlace. Y allá por 2018, en ese momento, decidimos un verano ir a India. Fue un viaje, hablando de viaje, tuvimos este viaje a India donde a mí me sirvió para replantearme muchas cosas y entre otras, cuando regresamos de este viaje, yo decidí dejar mi trabajo en el mundo corporativo y dije ya, hasta aquí. Y hicimos como el último intento de fecundación in vitro después de esos 4 años y medio porque teníamos un embrioncito congelado y era como ya, hasta aquí vamos a hacer el último intento. Además ya llevábamos casi 7 años viviendo en México y sentíamos que era como una etapa que se estaba cerrando. Y bueno, pues 2 meses después de dejar el trabajo, me encontraron otro desajuste hormonal más, total que volvimos a hacer el último intento 3 o 4 meses después de haber dejado mi trabajo y ahí me quedé embarazada. Entonces fue como, bueno, todo me empujaba a ese momento vital. Sí. Mi embarazo luego fue muy complicado, fue un embarazo de alto riesgo en el que en el que me operaron porque había un riesgo muy grande de perder a los niños. Total, que fueron unas experiencias vitales condensadas en muy poco tiempo. Los niños estuvieron 2 meses en la incubadora, fue muy, muy, muy intenso. Todo esto Dices después los de... niños porque vinieron dos. Son gemelos. Son gemelos. Sí, sí, sí. Entonces, toda esa experiencia vital tan fuerte de esos 5 años, durante los cuales yo descubrí el yoga, la meditación, el crecimiento personal, todas esas herramientas yo las pude utilizar en un momento en el que a mí 6 meses de embarazo me operan, evidentemente con anestesia local, yo me estaba enterando de todo en una operación que duró más de 1 hora, en lo que yo, pues eso, escuchaba al médico diciendo, pues es que esto es muy difícil, pues es que este bebé está así, es que la placenta está así, es que esto se está complicando mucho, es que no sé cómo va a salir, y yo era como, estoy aquí, lo estoy escuchando todo. Ahí a mí como que me empecé a bloquear y en ese momento crucial de mi vida dije, ahora entiendo todo lo que he aprendido. Ahora entiendo por qué todas estas herramientas llegaron a mi vida. Y empecé a recitar un mantra y a respirar, y a respirar, y a respirar. Y eso fue como una toma de conciencia muy grande, ¿no? El decir, ok, esto es muy útil y esto llegó a mi vida por algo. Y después de haber pasado ese momento tan fuerte y que los niños pues estuvieran en la incubadora y demás, en el momento en el que tienes que decidir a partir de ahí profesionalmente tú quién eres como mujer, como nueva mamá y como todo, dije todo esto que he vivido y yo quiero que sirva o sea, tiene que servir de algo, o sea, tengo que poder hacer algo con toda esta experiencia vital. Entonces, bueno, pues empecé una nueva formación y me enfoqué en el mundo del coaching. Ahora estoy terminando un curso de terapeuta transpersonal y todo eso lo auné para dedicarme a que otras mujeres que viven procesos de fertilidad vivan su proceso de otra manera, diferente a como lo viví yo. Qué bonito y qué generoso. O sea, qué bonito y qué generoso, porque una vez una pasa ciertas cosas, es verdad lo que tú has dicho, que reconoces las necesidades. Entonces, sí, sí. Y me costó llegar a ese momento y de hecho yo cuando empecé con mi proyecto de coach, sabía que estaba como este tema de, tú sabes que no, que te dicen a quién te vas a dirigir, pero yo no quería, era como que renegaba de meterme ahí porque creo que todavía tenía como muy reciente lo que había pasado y no estaba preparada yo emocionalmente para acompañar a otras mujeres. Entonces sí que pasó un periodo de tiempo largo después hasta que me vi preparada y naturalmente fue surgiendo hasta este momento en el que realmente pienso que todo me llevó a encontrar mi propósito. qué bonito, qué bonito. Si tenemos en cuenta esto, como experta, como profesional y como propia experiencia tuya, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué siente una mujer cuando se da cuenta de que, pues a lo mejor no puede ser mamá? Pues siente muchas emociones encontradas a la vez. Siente mucho miedo, frustración, envidia, culpa, todas esas emociones, culpa por no haberlo intentado antes, porque a lo mejor dices, pues es que tenía que haber empezado esta búsqueda antes y claro, lo dejé pasar y me enfoqué en otras cosas,
pero bueno, pues eso lo razonas después. En ese momento tienes culpa. Tienes miedo porque tú quieres ser mamá y lo que te decía antes, yo estaba, y nos pasa a muchas, estamos acostumbrados a que si queremos algo y nos esforzamos y ponemos todo de nuestra parte, logramos la recompensa, por así decirlo, ¿no? Logramos nuestro objetivo. Y esto es algo como tan vital y tan natural que es un jarro de agua fría muy fuerte el decir, no, es que no lo estoy consiguiendo. Lo que para mi prima, mi hermana, mi amiga ha sido tan natural, para mí se está convirtiendo en algo imposible. Sientes frustración, sientes envidia, precisamente por compararte con gente de tu entorno que lo está logrando y tú no. Rabia, te enfadas con el mundo. Entonces, son muchas emociones juntas, difíciles de gestionar y que cuando empiezas tu búsqueda se repiten mes tras mes. Al inicio del mes, cuando ya has tenido tu menstruación, pues como que vuelves a ilusionarte, vuelves a tener la esperanza, vuelves a decir esta vez sí, y eso a los 28, 30 días otra vez vuelves a sentir esas emociones, ¿no? Entonces es complicado de gestionar. Sí, es complicado. Voy a tocar un tema un poco tabú, un poquito conflictivo, y es siempre buscamos la culpa en la mujer. Es que a lo mejor no es la mujer la que tiene el problema, a lo mejor es un problema conjunto de los dos, es el problema de él, es el problema de la mujer, pero aparece la palabra culpa. Dejamos de verlo como algo, como un problema que está ahí y buscamos culpables. Difícil gestionar eso también. Imagino que muchas mujeres que vienen a ti, porque trabajas principalmente con mujeres, ¿verdad? Sí. Yo trabajo principalmente con mujeres, pero lo que dices, el origen de la infertilidad ahora mismo es súper equitativo, está súper repartido. O sea, los estudios ahora mismo dicen que el 30% de los casos de infertilidad son causados por la mujer, el 30% por el hombre, y el 30% restante o el 40% restante son casos conjuntos o de infertilidad desconocida, porque hay parejas que no se sabe, o sea, que no, los médicos no encuentran una razón porque todo está aparentemente bien. Con lo cual, ahora, hoy por hoy, está totalmente repartido. Te diría que están peor los hombres que las mujeres, porque de los hombres solamente se pide un espermatozoide y sin embargo la mujer entran en juego muchísimos factores, el factor de cómo está el endometrio, el útero, los ovarios, muchísimo más, y sin embargo representa el 30% de los casos. Por eso te digo que incluso están peor ellos que nosotras. Pero sí que todavía existe como ese mito, y cuando una pareja tiene un problema de infertilidad, se va inmediatamente a poner el foco en la mujer. Y todavía hay clínicas de fertilidad que, si llegas al caso de recurrir a un tratamiento de fertilidad, empiezan haciendo estudios solamente a la mujer, y ya cuando ha salido mal un ciclo o dos, voltean a ver al hombre. Y es como, no. Afortunadamente eso cada vez pasa menos, y desde un inicio se nos hacen pruebas a los dos miembros de la pareja, pero hay muchos casos y creo que socialmente todavía existe como el estigma ese de que es la mujer. Culpa, pues culpa porque también nosotras mismas en un momento dado nos culpamos a nosotras mismas cuando todavía no sabemos qué sucede, y te sientes culpable por estar haciendo vivir a tu pareja algo. A lo mejor es una cosa de dos, pero en los momentos iniciales también existe esa culpa de decir, bueno, es que él está viviendo esto porque yo tengo este problema, porque tal. Entonces, eso hay como que eliminarlo lo antes posible, porque no es acorde a la realidad, ¿no? Y porque, pues eso, es cada vez más compartida esa responsabilidad, por supuesto, en la fertilidad. Sí, qué bueno y qué necesario decirlo, porque decirlo y llevarlo a la práctica e ir educando en esto, y ir educando en esta gestión de las emociones y en cómo vemos las cosas, porque a veces decirlo no es suficiente, sino también tenemos que creérnoslo y bueno, visibilizar, que no me salía la palabra, visibilizar estas ideas son necesarias para que puedan ir haciendo un poquito de mella, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo pensamos, pero esas emociones están detrás. Exacto. Y son duras. Sí.
Voy a mirar porque tienes en tu Instagram, leí un post que me ¿Sí? gustó un montón, Ajá. que decía así, más del 50% de las parejas que abandonan un tratamiento emocional lo hacen por la dificultad en la gestión emocional. Ujú. ¿Qué te lleva a decir basta? ¿Qué te lleva a decir hasta aquí? Quitando el que cada persona es un mundo, cada relación es un mundo, cada pareja, pero ¿qué es lo que hace a este 50% de las parejas abandonar este proceso por no saber gestionarlo bien? Sí, pues fíjate, además esto viene de un estudio que leí de una asociación, no quiero decir mal el nombre, pero era una asociación española de fertilidad, no recuerdo bien el nombre, y me llamó la atención porque la causa emocional estaba por encima de otras causas como la económica o como la causa de que verdaderamente los médicos te digan ya no hay nada más que podamos hacer. O sea, el abandono por la parte emocional estaba por encima de todas esas causas. ¿Qué pasa? Que si tú ya inicias un proceso de fertilidad, empieza a haber un montón de factores en tu vida que se ven afectados por este proceso. Por lo que te decía, porque hay un montón de emociones que te empiezan a saltar todos los meses y que son las emociones además opuestas. Igual que ahora estoy muy eufórica porque he tenido un resultado positivo, luego estoy muy frustrada porque todo ha cambiado, luego estoy triste, luego tengo miedo, me siento insegura. Eso evidentemente nos afecta a nivel de pareja, porque muchas veces, bueno, el hombre y la mujer vivimos estos procesos de una manera totalmente diferente. No quiero decir que sea mejor ni peor, simplemente cada uno lo vive desde su perspectiva. Entonces es muy común que el hombre adopte la posición esto va a salir adelante, de tranquila, todo va a estar bien. Y la mujer que está viviendo el proceso, cuando te dicen tranquila, todo va a estar bien, no pasa nada, no llores, te sientes todavía peor porque te da la impresión de que tu pareja no lo está viviendo tan intensamente y como que le resta valor a esas emociones que tú estás sintiendo. Entonces pueden empezar a haber incluso problemas en la pareja. Socialmente, tu entorno, tus amigas, si al principio no se comenta nada y se vive en soledad, pero los tratamientos de fertilidad implican un montón de seguimiento, implica que vayas a citas a lo mejor incluso cada 2 días, porque te hacen un seguimiento, no sé, de análisis de sangre o te hacen un seguimiento folicular y eso implica que tú, no sé, todo un día sí y un día no, días alternos, tengas que ir al ginecólogo a las 9 de la mañana y por lo tanto que tengas que llegar tarde al trabajo. Con lo cual tú ya estás ahí encima con la ansiedad o con el estrés de estoy llegando tarde al trabajo, voy a mentir porque no quiero que todo el mundo sepa en mi trabajo que estoy en un tratamiento de Claro. fertilidad. Entonces son otras emociones que se van sumando, que tu vida cotidiana se está viendo afectada. Luego, si lo estás viviendo todo en secreto, pero llega un momento que necesitas hablar pues, con una amiga muy íntima, si es alguien que no lo ha vivido, a veces esos consejos o eso, tendemos a querer que las personas estén bien, ¿no? Cuando alguien se siente mal, queremos animarle, queremos que esté bien. Entonces, muchas veces a mí me pasó y muchas de las mujeres con las que trabajo sienten que se minimiza su dolor. No, tranquila, bueno, ya llegará cuando tenga que llegar. No, relájate, no te obsesiones, vete de vacaciones con tu marido y ya verás que te embarazas. No, bueno, mira, cuando dejes de pensar en eso, fulanita, mi prima, dejó de pensar en eso y nada, al mes se embarazó. Todos esos comentarios que se hacen sin mala intención están minimizando el dolor de la persona que está viviendo esa emoción. Que simplemente a lo mejor lo comparte y lo que necesita es un poco de empatía y decir, que te digan, pues sí, entiendo que lo estás pasando muy mal, debe ser muy duro, punto, ya está. Entonces nos vamos encontrando con eso o con situaciones sociales en las que en un cumpleaños, en las navidades, al lado de tu pareja te dicen, oye, ¿y ustedes cuándo se animan? Oye, que es que se te va a pasar el arroz, ¿no? ¿Vosotros cuándo os animáis a ser padres? Famoso arroz. ¿No? El famoso se te va a pasar el arroz, vosotros cuando animáis y no has pensado en ser mamá. Esos comentarios también a nivel social son muy dolorosos. Entonces, emocionalmente, cuando ya llevas varios intentos, cuando tu entorno te estás aislando socialmente, cuando estás además gestionando el estrés
de que no se dé cuenta nadie en el trabajo, de ahora, llega un momento que puedes llegar a decir, basta, no me veo capaz de superar esto, vuelvo a, parece que cuando inicio un ciclo han encontrado los médicos cuál era la solución, pero no, me vuelvo a venir abajo, entonces llega un momento que hay parejas que dicen, pues ya, hasta aquí. Y creo que también es muy valiente el llegar en un momento dado a decir, hasta aquí. No, si lo estoy poniendo en una balanza y no me merece la pena, pues es una decisión muy valiente el decir, quizás no ser mamá y no lograr eso que yo quería, pues es la decisión que tengo que tener en mi vida y sigo adelante, ¿no? Sí, al final es un proceso de aceptación, Exacto, porque muchas veces no se va a poder. Y eso exacto, es una realidad que también nos cuesta ver. Mm, exacto. Socialmente se dicen muchas cosas, desde el cariño, Ujú, desde el querer apoyar, pero tenemos que educar mucho en que esas cosas pueden estar haciéndonos sentirnos más culpables, estar haciéndonos sentir dolor. Y bueno, pues eso también hay que gestionarlo y enseñar a los demás a que tengan cuidado a la hora de decir este tipo de cosas. ujú. De emitir también a veces esos juicios, ¿no? Mira fulanita, claro, es que ya tiene 35 años y todavía, y a lo mejor ese comentario lo estás haciendo delante de alguien más, o sea, es que no nos damos cuenta cómo esos juicios a veces pueden caer como una losa para una persona que tienes Ujú. delante de ti. Yo digo a veces que, bueno, o sea, son comentarios que evidentemente son malintencionados, pero a veces tenemos que empezar también un poquito como a poner esos límites, ¿no? Y a frenar, eh, y yo lo digo, se lo comento a las chicas con las que trabajo, establece tú también tus límites y si en un momento dado te hacen ese comentario, pues muy educadamente puedes contestar, la verdad es que pues sí, mi pareja y yo lo estamos intentando, pero ya hemos pensado en formar una familia, pero no está saliendo adelante. En ese momento va a ser muy difícil, pero seguramente esa persona ya no va a repetir un comentario así Ujú. con Sí, tanta alegría. sí, 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 totalmente, totalmente. Ujú, Estábamos hablando de todas estas parejas que lo dejan en stand-by, ¿no? O que dicen, mira, hasta aquí. ujú, ¿Qué podemos hacer para gestionar nuestras emociones y que no aparezca este momento de no puedo más? Porque esto es un trabajo que una tiene que hacer internamente, es un trabajo que lo que decías tú, ¿no? O sea, si yo hubiera aprendido, si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, hubiera llevado este ujú, proceso de otra manera. ¿Qué ujú, necesitas aprender? O sea, ¿cómo ujú. se aprende a aceptar? Imagino que el aceptar el hecho de que está costando más, cómo aprendemos a quitarnos esta culpa, cómo aprendemos a gestionar, por ejemplo, el tip que has dado, ¿no? De vamos a poner límites, porque Ujú, al final, a pesar de que sea desde el cariño, desde el amor, desde la confianza, nos están haciendo daño. ujú, ¿Qué tiene que aprender una mujer que está pasando por este proceso para poder llevarlo de la mejor manera posible? ujú. Pues mira, yo lo que son como diferentes pasos, niveles como de conciencia, ¿no? Y el primer nivel de conciencia que tienes que tener es que esto está afectando a tu vida y que es totalmente normal que esté afectando a tu vida, ¿no? Es como reconocer, ok, vale, esto me está pasando y empezar a reconocer cuáles son las emociones que están viniendo asociadas a todo el proceso que estás viviendo. Eh, Después de eso, yo con las chicas con las que trabajo actualmente, lo que hacemos es el proceso de adaptación, de aceptación de la realidad, viene mucho desde el ir hacia adentro, ¿vale? Desde mirarnos a nosotras mismas, darnos tiempo para nosotras mismas y no exigirnos tanto. ¿Eso cómo lo hacemos? Para mí son herramientas fundamentales la meditación, el yoga, todos estos, pues sí, estas herramientas que nos permiten conectar con eso que hay dentro de nosotras mismas y que nos van a permitir mirar toda esta situación con más compasión hacia nosotras, con más compasión hacia el otro, con más amor, con más paciencia, darnos tiempo, darnos espacio. ¿Es fácil? No.
No es nada sencillo. Y siempre hago la analogía de, pues tampoco es fácil lograr un abdomen plano, ¿no? Y necesitas ir todos los días al gimnasio y probablemente te venga bien tener la ayuda de un entrenador que está al lado tuyo animándote, porque si fuera fácil, pues todo el mundo tendría el abdomen muy plano. Pues esto es un poco similar, ¿no? Sí. ¿Es fácil? No, pero sí requiere de un entrenamiento. Requiere de darnos esos momentos, observarnos y ver qué es lo que nos está haciendo reaccionar de determinadas maneras. Muchas veces tenemos, y tú lo sabes porque también eres experta en estas cosas, ¿no? Pero hay cosas en nuestro inconsciente, hay creencias dentro de nosotras que están ahí grabadas y que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que nos han funcionado porque nos permitieron llegar a donde estamos ahora, nos permitieron adaptarnos al entorno, pero que ahora no nos están sirviendo, no nos están ayudando a superar la etapa vital que estamos viviendo. Entonces, esos procesos de meditación, bueno, pues de tener un acompañamiento con una psicóloga, con una coach, con un grupo de mujeres que esté viviendo lo mismo que tú, te permite hacerte consciente de esas creencias y de esas cosas que tú tienes en el subconsciente, en el inconsciente. ¿Con esto qué quiero decir? Que la parte médica, pues, está afectando muchísimo, pero que tú puedes trabajar mucho en tu inconsciente y en ver por qué ese miedo tan grande, por qué tienes ese miedo tan grande a no ser mamá. ¿Qué es lo que hay detrás de ese miedo tan grande? ¿No? ¿Qué es lo que te ha llevado a ese miedo tan grande? Entonces vas a ir desgranando cositas que te van a ir ayudando a esa aceptación que decías tú antes. Al decir, ok, estoy viviendo esto. Existe la posibilidad de que no vaya a ser mamá, pero llega un momento de aceptación tan grande y de vivir en el momento presente tan grande que te hace que este proceso, a pesar de que sea muy duro, muy difícil y que estas emociones vayan a aparecer, lo vas a transitar con mucha más calma y mucha más paz, independientemente de cuál sea el resultado final. Entonces te digo, ¿cuál es el truco? No hay un truco mágico. Yo diría que es una etapa de reconocimiento. De hecho, yo siempre digo que las etapas de la mujer en la infertilidad pasamos por varias etapas, ¿no? Está la etapa del aprendiz, cuando llegas y cuando te dicen que hay tratamientos y que no sé qué, y entonces estás todo el rato abrumada y estás todo el rato buscando información en internet, no sabes a lo que te estás enfrentando, todo es como la parte de tengo mucha información técnica, pero no sé lo que va a pasar a nivel de mi vida, no sé lo que va a pasar a nivel emocional. Ahí estás como, wow, pasa un tiempo, para unas es más y para otras es menos, y ya llega la etapa de la amazona. Yo la llamo la amazona. ¿Y por qué es la amazona? Es esa mujer que está ahí como una guerrera con uñas y dientes y que dice, yo quiero esto, yo lo voy a lograr, me ha salido mal este mes, pero yo sigo adelante, ya tiene mucha más información, a lo mejor ya lo ha compartido con alguien, ya tiene una mochila emocional a su espalda, pero sigue ahí, boom, 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 ¿no? Y luego llega la tercera etapa, que es la etapa de la sabia. Porque esa sabia, pues en todo este camino, pues la amazona ya incorporó cosas a su estilo de vida porque tocaban y entonces cambió su dieta y empezó empezó a hacer yoga, pero empezó a hacerlo porque tocaba, o empezó a tener complementos vitamínicos, pero luego ya al final todas esas cosas que tenía que hacer y todas esas recomendaciones se convierten ya en una fuente más de estrés, más que en algo que les está viniendo bien, ¿no? Porque al final es como, ya me estoy estresando tanto por todas las cosas que me están diciendo que tengo que hacer, que al final es contraproducente. Ya cuando ya llevas un recorrido, llegas a la sabia. ¿Y la sabia qué hace? La sabia de todas esas cosas que probó, la acupuntura, el no sé qué, el no sé cuánto, los aceites esenciales, mejora tu fertilidad, yo qué sé, hay tantas cosas, ¿no? Haciendo un ritual de no sé qué. Ya lo probó todo. Y ya se dio cuenta que hay cosas que van con ella y cosas que no van con ella. Y ya incluso a lo mejor ha hecho un descubrimiento de ciertos hábitos, rutinas que ha incorporado a su vida que le vienen bien para el tema de la fertilidad, pero que se ha dado cuenta que le vienen bien porque se siente mejor. Y está llegando como a esa etapa de aceptación de decir, vale, pues si esto no sale, ¿sabes qué? Que yo voy a ser feliz igualmente. O sea, va a ser duro, va a ser un duelo, como muchos duelos que has ido pasando durante estos años, pero voy a seguir adelante.
Sí, es bueno que lo digas esto, me ha gustado porque que lo digas como, pues sí, es un duelo, como muchas otras cosas que no hemos podido alcanzar. Parece que la maternidad es algo como, sí, es que las otras cosas, bueno, no importa, Ujú, pero ujú, el ser madre ujú. es muy cultural también. Yo me lo planteo muchísimas veces, o sea, me he reído antes con el famoso se nos pasa el arroz, Sí. porque a los 40 ya es como que todo el mundo ha por sentado de... Ujú, Y te lo dicen y es verdad que te lo planteas como más... Nunca he tenido yo, por ejemplo, por quiero ser ujú, madre, pero sí me planteé congelar óvulos, por ejemplo, ujú, a los ujú, 38. Nunca he ujú, tenido este instinto de quiero ser madre, pero a los 39 era como, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Y estoy ujú, entrando en esta etapa de, bueno, ujú, es que yo no quería ser madre. No sé si quería o no quería, o sea, es como tenía ujú. tan claro que tenía que ser que cuando no fue es como, pues es que no quiero. Ujú. Tenemos esto tan Exacto, metido que al final exacto. creo que ni sabemos lo que queremos y cuando lo sabemos le estamos dando una importancia demasiado grande porque es como que como eres mujer tienes que ser madre, ¿no? Exacto. Y ahí está lo que te decía de esas creencias que tenemos de manera inconsciente en nuestra mente. A veces son creencias de, pues, eso, es que, claro, lo normal o lo que se espera de mí es esto. Y Ujú. cuando empiezo a hablar con ellas es como, ¿pero quién lo espera de ti? A ti alguien te, o sea, tu madre, no, es que claro, mi madre, pero vamos ahí, vamos a esa relación, alguien espera de ti, alguien te está diciendo, y si, o sea, si estás tomando decisiones en tu vida basándote en una creencia, que además probablemente las creencias son cosas subjetivas, o sea, probablemente si ponemos el foco a esa creencia de manera objetiva, no es real, ¿no? Entonces, todas esas creencias las tenemos aquí tan metidas que nos hacen sentir incluso que estamos defraudando, Sí. ¿no? Entonces, cuando tú te empiezas a liberar de todas esas cargas, incluso en un proceso de fertilidad, cuando te empiezas a liberar de todas esas cargas y tú dices, wow, es que no estoy defraudando a nadie si no logro ser madre, ¡pum!, te quedas embarazada. ¿Por qué? Porque es como, yo les digo, es como cuando vas al examen de final de carrera Ujú. diciendo, es que es mi última oportunidad. Es que voy aquí, vamos, que toda la familia está pendiente de que yo saque un 10. Es que tal. Entonces vas con toda esa tensión, con todo ese peso, con toda esa carga, vas que te sale fatal. Sin embargo, si tú afrontas ese examen diciendo, bueno, tengo otra oportunidad en septiembre, bueno, tampoco a mí, a nadie le importa, o sea, me van a querer igual, si lo afrontas de una manera, probablemente ese examen te salga, vamos, que lo bordas. Pues con el tema de la maternidad y de la fertilidad pasa un poco eso. Ujú. Y luego nos pasa cuando somos mamás, porque otra vez tenemos que cumplir tantas expectativas, pero bueno, eso da para otro capítulo, ¿no? Luego entran también todos los juicios en torno a la maternidad. Entonces, Sí, creo que el trabajo es mucho trabajo de mirar hacia dentro, porque a veces incluso son temas emocionales los que nos están bloqueando a nivel físico, ujú. porque la mente y el cuerpo están más relacionados de lo que nosotros nos creemos, mucho Sí, más. sin duda alguna. ¿Qué Ujú, opinas de esta teoría? Esto a veces a mí me da miedo porque sí que es cierto que a veces en la desesperación del no puedo ser madre me cojo un clavo ardiendo y busco un montón de soluciones basadas en información, o sea, busco un montón de soluciones en lugares que a lo mejor no son los apropiados. ujú. Sí, Me agarro a un clavo ardiendo y sí, empiezo a hacer un montón de cosas que, bueno, ya lo has comentado tú antes, ¿no? Empiezo exacto. a buscar todo ese montón de Ujú, rituales y cosas a ujú. hacer para cuando en Sí. realidad lo que necesitamos es aprender a gestionar emociones y gestionar las emociones no es... No va a venir un no es- chamán a hacerte exacto. una gestión emocional, es un trabajo que tienes que hacerte tú. ¿Qué opino de eso? Pues claro, me da mucha pena que haya negocio detrás de eso, pero se puede jugar con alguien muy vulnerable por el tema de la fertilidad o con alguien muy vulnerable por una enfermedad, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Existe todo este tipo de oportunismo. ¿Qué pasa?
sí hay ciertas cosas o sí hay ciertas terapias de las que se consideran alternativas, como la acupuntura, que no está demostrado el efecto positivo directamente, pero mal no te van a hacer. Es decir, o sea, sí hay ciertas cosas que puedes probar y que pueden resonar más o menos contigo, siempre y cuando yo creo bueno, pues tienes que tener tú, la parte de la persona que lo ofrece me parece fatal porque, ¿no? Porque tiene esa irresponsabilidad, pero una misma, pues ir teniendo responsabilidad también en qué cosas estoy eligiendo. Y sobre todo ser consciente, pues lo que decíamos, que las respuestas no me van a llegar de fuera, las respuestas me van a llegar como casi todo en la vida, o sea, me van a llegar de dentro. Lo que pasa es que estamos metidos en nuestra sociedad occidental tiende tanto a ir hacia afuera y tiende tanto a la inmediatez, que yo quiero una solución rápida que me venga de fuera Ay, a mi sí, problema. sí, es verdad. Entonces quiero que me den una fórmula que a mí en 2 meses me solucione esto. Y no hay. Y te lo digo que esa fórmula mágica también puede ser incluso, lo quería relacionado, o sea, a mí, tanto para lo bueno como para lo malo, nos creemos a veces demasiado lo que viene de fuera. A mí con 36 años, en el primer tratamiento de fecundación in vitro que hice, que lo hice mitad en México y la mitad del tratamiento era en New York, con un doctor que era una eminencia, era un tipo que, wow, todo el mundo iba y volví, y todo el mundo decía, ahí van 2 y regresan 3, porque era como, el señor que a todas las embaraza. Vale. Pues fui con él, me vio en su consulta un día, al día siguiente me volvió a ver y me dijo, bueno, tal y como estás tú ahora mismo respondiendo a la medicación, les quería comentar que si quieren ser padres van a tener que ir pensando en la gestación subrogada. Y fue como, Wow. ¿qué? Entonces, para mí, que yo era una persona muy racional, que venía pues eso, de un background de, pues eso, de la razón, de la física, de la química, de tal, un tipo que es médico, que es un doctor y que me diga algo así, pues yo me lo creí. Yo me lo creí y me hundí, porque era como, joder, nada más empezar, perdón por la palabra, pero fue como, pues nada más empezar, que me estés diciendo que no lo voy a lograr, pues es eso, es como te sientes mal con tu cuerpo porque dices, pues es que estoy defectuosa, es que, ¿no? Entonces ahí empezó un trabajo de empezar a trabajar con mis creencias. Y justo eso que te decía, o sea, nadie puede venir, ni siquiera un supermédico wow, conociendo una pequeña parte de mí, conociéndome en un momento de mi vida, en un ciclo, en un mes, sin saber quién soy yo, qué como, cómo duermo, cómo me relaciono con el mundo, si hago deporte, si no hago deporte, cómo ha sido mi vida. Sin esa información, que hagan una sentencia, que hagan un diagnóstico, un pronóstico tan fuerte, pues quizás no nos tenemos que creer tanto lo que viene de fuera, ni de una eminencia, ni de un doctor que es una eminencia, pero tampoco del chamán que te está diciendo, eh, haz este ritual y que Sí. se conjugue con la luna y con tal. Me explico, o sea, otra vez regreso a que nadie mejor que nosotras mismas para conocernos, para ver hasta qué punto podemos nosotras trabajar por nuestro propio bienestar. Me parece totalmente acertado lo que dices. Creo de verdad que toda persona, en tu caso trabajas con mujeres, quien trabaje con la pareja completa, o sea, necesitas cuando estás en estos procesos que te acompañen en la gestión de las emociones, porque es que a veces no podemos con todo. Y tener una persona que te ayude y te acompañe a gestionar estas emociones es imprescindible para que puedas vivirlo desde la calma, porque es verdad que nuestra mente y nuestro cuerpo están muy unidos. Nuestra mente hace mucho más de lo que creemos y evidentemente desde el control, desde el nerviosismo, desde la frustración, va a ser mucho más difícil que nuestro cuerpo esté preparado para recibir eso. Has nombrado el tema médico. Como, claro, al final los médicos son médicos, no son psicólogos, no son terapeutas, no son coaches, no, pero ¿hasta qué punto estos médicos deberían tener un poquito más de tacto a la hora de decir las cosas? O sea, como... Pues es fundamental, es que es fundamental, porque el mismo diagnóstico, dicho de dos maneras diferentes,
te puede hundir como me hundió a mí, o te puede hacer decir, bueno, vale, tengo esta esperanza, o bueno, vale, esto lo afronto de determinada manera. Incluso la indiferencia a la hora de comunicar, el ser frío o el ser distante, es tan importante tener la parte personal por delante de todo. O sea, yo he trabajado con chicas que han venido y que me han dicho, pues es que, claro, no me han dado ninguna información y un día había un médico y otro día otro, y yo tengo que contar mi historia desde cero cada vez que voy. Y al final eso te hace sentir como que, pues eso, que no le dan importancia a lo que estás viviendo, y las personas que llegan y que han llegado a una clínica de fertilidad ya llegan con una carga emocional, porque ya han tenido esos meses de estar intentándolo solas, de que algo, además es algo muy vital, o sea, es una decisión que afecta a la vida de la pareja. Es como si tú tienes una pareja y te quieres casar con ella y se te impide eso, ¿no? Se convierte como en la cosa más importante que hay en tu vida, porque son decisiones que tienen que ver con nuestra vida, con nuestras emociones, con el amor, con un proyecto vital. Entonces, que una decisión que es un proyecto vital, que estás llegando a una clínica de fertilidad, el recibir una noticia no comunicada de la manera que tal, o que te digan yo te llamo y luego no te llamen en 3 días y tengas que ser tú la que vuelva a llamar, todo esto afecta muchísimo, muchísimo. Y desafortunadamente todavía a día de hoy hay bastante de eso. Sí que empieza a haber, y yo tuve la suerte de dar con mi doctor, con una clínica, y empieza a haber cada vez más clínicas que incluso ofrecen como esa visión global, ¿no? Que tú vas a la clínica y no solamente se te mira a nivel ginecológico y a él le hacen estudios, sino que te ofrecen un nutricionista, te ofrecen un psicólogo, algunas incluso un coach, un endocrino, o sea, como que el enfoque cada vez empieza a ser más global. Algunas lo empiezan a hacer, pero hay todavía muchas que no. Y bueno, pues eso es algo que se podría mejorar muchísimo, porque las parejas, los hombres y las mujeres que están en estos procesos están muy vulnerables emocionalmente. Sí, totalmente. Decías también, he leído que las personas que lo vemos desde fuera, cuando vemos un proceso de infertilidad, vemos como un proceso, claro, Sí, ¿no? Pues, lineal. Lineal, exacto. Tengo un problema, voy al médico, lo soluciono, tengo un bebé. Pero no es así. ¿No? No, no. De hecho, hace referencia así a un post que puso una línea recta, porque así es como lo ven pues mis amigas o tal, o gente, ¿no? Tienes un problema, una cosita lineal, o sea, haces un caminito, ¿vale? Y llegas a tu bebé. Y no es así. En ese dibujo era como la otra opción, que es la realidad, es una montaña rusa. Porque tú vas ahí con esa mentalidad también de tengo un problema, me consiguen un bebé y de repente te hacen un diagnóstico que tú dices, pues es que yo no tenía ni idea de qué era esto, o sea, no sabía que esto existía, vale. Entonces empiezas a investigar y bueno, pues te sugieren que este tratamiento sea así, vas con toda tu esperanza y tú, ay, qué bien, porque como han descubierto que tengo endometriosis y me han dado ese tratamiento, ahora va a ir todo muy bien, entonces te hacen una transferencia de un embrión, tienes 2 embriones, te lo transfieren y es negativo. Y el médico te dice, pues no sé qué ha pasado, porque no lo saben. Entonces, bueno, cambias algunas cosas y vuelves a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vives, ahora estoy aquí, estoy súper feliz, hemos conseguido 10 óvulos, de esos 10 óvulos, porque aquí se juega mucho con las estadísticas. Me han hecho una estimulación ovárica, hemos conseguido 10 óvulos. De esos 10 óvulos, maduros eran 8, pero es que han fecundado 6 embriones, pero es que de esos 6 embriones las han hecho prueba genética y hay 3, pero es que me ha transferido uno y ha sido negativo. Es que pasas de que ha salido todo fenomenal a todo fatal, entonces te vuelves a hundir. Y entonces otra vez vuelves a... Y en todos esos procesos, lo que hay que tener en cuenta es que desde que algo sale mal hasta que lo vuelves a intentar, puede pasar un mes o 2 meses, porque te hacen pruebas en medio, porque tienes que, pues eso, te tienen que hacer unos análisis en un momento determinado del ciclo. Entonces estas cosas se extienden mucho en el tiempo. Y nosotras, en general, las personas, el ser humano, tiene la necesidad de controlar. Pero cuando estás en la fertilidad o en la infertilidad, no tienes el control. Es decir, me voy a ir de vacaciones en agosto y tú dices, pues no lo sé.
porque me tienen que hacer la prueba de no sé cuándo, cuando ovule, y no sé si voy a poder planear esas vacaciones porque no sé si voy a tener que estar haciendo... Entonces, estás, te digo, pues estás aquí arriba porque todo ha salido muy bien, te vuelves a hundir porque este mes salió todo muy mal, luego de repente necesitas 6 meses de no hacer nada y de olvidarte de esto porque estás harta, estás hasta las narices y necesitas tomarte un descanso, luego vuelves a empezar entusiasmado y vuelves a estar aquí arriba. Y ese proceso que creíamos que era lineal de, sí, claro, mira, pues tú lo que tienes es baja reserva ovárica. Te hacemos una estimulación y ya verás que te embarazas. No, no es así. Porque, pues eso, pues a lo mejor conseguiste embriones, pero esos embriones estaban mal genéticamente. No sabemos por qué. O a lo mejor conseguiste embriones, pero no se implantaron porque tu endometrio no estaba exactamente como tenía que estar. No sabemos por qué. Hay tanta incertidumbre y el proceso se expande tanto en el tiempo o no, o no, Claro, es que... pues eso, que no es tan fácil como, y tienes este problema, vas a la clínica, porque además, pues lo que decíamos, puede que tengas a tu bebé alguna vez en brazos o puede que no. O puede que te quedes embarazada y puede ser que a las 10 semanas lo pierdas o a las 3 semanas lo pierdas. Y eso es otro duelo de los grandes, las pérdidas gestacionales. Tiene que ser duro, eso sí. Uh-huh. Claro, o sea, es que al final estás poniendo mucha ilusión. Quizá lo terminas volviendo al centro de tu vida. Sí. El para qué de tu vida, ¿no? Sí. Y jolín, hay que saber gestionar eso, ¿eh? Porque te puedes quedar en el camino. Te quedas en el camino. De hecho, otra de las cosas, cuando me preguntabas cómo hacemos para gestionar todo eso, pues yo añadiría, y de hecho es una de las cosas con las que trabajo mucho con ellas, en ir recuperando todo eso que somos, aparte de nuestro proyecto de querer ser mamá. Porque en un momento dado nos perdemos, ¿no? Porque además las cosas te van llevando sin querer, porque como además estás trabajando con tu cuerpo y te estás hormonando, pues no te sientes tan animada a lo mejor para hacer el ejercicio que tú solías hacer, incluso te han dicho que no es recomendable, no sé, si te gustaba hacer cualquier cosa, pesas en el gimnasio y te han dicho que no, como que vamos renunciando a muchas de las cosas que éramos antes de iniciar este proceso y eso nos hace todavía que se convierta más en el centro de nuestra vida, porque nos estamos perdiendo a nosotras mismas por el camino. Entonces, uno de los trabajos que yo hago mucho con mis chicas, como les digo, es volver a ponernos como prioridad el hacer esas cosas que nos gustan, que nos dan placer, que hacemos porque las disfrutamos y ya está. Volver a darnos como esos mimitos a nosotras mismas para recuperarnos en todo eso, e incluso con nuestra pareja, ¿no? Porque también pues se puede llegar a perder ese espacio como de intimidad y de disfrute y de conexión. Sí, el tema pareja, la implicación de la pareja, el cómo se vive con la pareja, eso imagino que influirá también mucho en las mujeres que acuden a ti en este caso, ¿no? O sea, es un tema, yo creo que sí, yo creo que imprescindible también para trabajar, el no perderte a ti misma, como acabas de decir, que me ha parecido impresionante porque es verdad, o sea, dejar de poner todo el foco ahí porque es que entonces solo vamos a conseguir malestar, tristeza, mayor presión, mayor agobio y el aprender también a gestionarlo con la pareja, lo que comentabas al principio también, ¿no? De cómo el hombre y la mujer muchas veces lo viven de forma distinta y eso hace que tu relación pues pueda verse deteriorada. Efectivamente. Entonces, bueno, a veces el hecho de compartirlo con otra persona y yo veo en ellas que compartirlo incluso con un grupo de mujeres que viven lo mismo tiene un impacto muy positivo en todo lo demás, porque te das cuenta que no eres la única, que no eres la única que está viviendo todo eso. Te das cuenta además que no eres la única que su marido le dice que no sé qué, con lo cual ya tu marido no es el malo de la película, sino que es, bueno, pues es que es su forma de ser, es el acompañante cómo vive ese proceso, con lo cual normalizar todo eso que estás viviendo ayuda muchísimo, o sea, al estar en un grupo y comentar esas cosas sin que tengas miedo a ese juicio y
y sentirte eso como muy comprendida ayuda un montón. Sí, Tiene un impacto muy positivo. El poder del grupo, del equipo, del Exacto. sentido de pertenencia también, ¿no? El saber que no estás sola, porque claro, lo que comentabas al principio, o sea, primero que suele ser un tema bastante tabú, que cuesta abrirte a decírselo al resto y que muchas veces cuando te abres y se lo dices al resto, el resto, por desconocimiento, con toda con toda la buena intención del mundo, por querer apoyar o ayudar, Exacto. te está haciendo más daño y no lo saben. Entonces, encontrar ese espacio donde realmente estás con gente que se encuentra en la misma situación que tú, que sabe por lo que estás pasando, pues es siempre una ayuda. De hecho, tienes un programa, el programa Venus, ¿no? Que trata de todo este proceso y que además lo trabajas en grupo, me parece. Sí, el programa Venus trata todo este proceso que hemos hablado, que cuando te decía, no es fácil, no es fácil, todo este mirar hacia adentro, toda esta gestión emocional, esas creencias, ir descubriéndolas y al ir descubriéndolas, pues ir cambiándolas con otras que en este momento de nuestra vida nos pueda ayudar más. Y luego, bueno, pues he creado la salita haciendo homenaje a la sala de espera de tantas pruebas y de tantos... Cuando estaba yo en las salas de espera, yo me acuerdo de estar en miles de salas de espera y mirar al lado y decir, ¿y ella cómo estará? ¿Estará ya embarazada o cómo lo estará pasando? ¿Cuánto tiempo llevará intentándolo? ¿Estará, no? Todas esas preguntas, pero por las circunstancias, pues no poder conectar con esa mujer que sabes que está viviendo lo mismo que tú. Por eso decidí crear la salita donde sí podemos conectar, donde nos reunimos, bueno, pues nos estamos reuniendo una vez al mes y tenemos también un grupo de Telegram, pero bueno, en esa reunión una vez al mes pues nos vemos, charlamos, comparte cada una en qué momento está y a veces lo que también hacemos es tener como invitados especiales y bueno, pues nos comparten su conocimiento. Pues hemos tenido a un ginecólogo que nos ha, especialista en fertilidad, que nos ha hablado de fallos de implantación, de abortos de repetición, hemos tenido una nutricionista, hemos tenido... Entonces, bueno, es tener información, tener herramientas y tener soporte de la comunidad, como esas tres patitas para que, pues eso, sientas que no estás sola y que a lo mejor, pues, no solo esto tus amigas son otras, tus amigas para la fertilidad son otras diferentes a tus amigas para la vida. Y está bien, no pasa nada, o sea, porque pues así es, ¿no? Y te sientes el apoyo y el soporte en otro entorno. Sí, qué bonito. La verdad que a mí me emociona escucharte porque es que es increíble lo que las experiencias vitales nos pueden llevar a hacer y a dónde nos pueden llevar. O sea, cómo a ti te ha cambiado, por ejemplo, tu trayectoria profesional y te ha llevado a un sitio en el que estás ayudando a muchísima gente, a muchísimas mujeres a sentirse mejor en este proceso, ¿no? Es como wow. Que a veces pensamos que la vida está súper estructurada y de repente se nos desmonta o se nos monta, ¿no? Y jolín, qué bonito que ayudes a mujeres a pasar por este proceso de una forma más amable con ellas mismas que de lo que a lo mejor en su día pues pasaste tú y con los aprendizajes que llevas de ello. El tema de la salita me ha encantado. Yo ya lo sabía que estaba ahí bichando, pero me ha encantado. O sea, me encanta el concepto, me encanta la idea y me parece muy bonito esa forma de acompañar, porque acompañas tú y además se acompañan entre ellas, ¿no? Es como... Exacto. Como y si les pasa algo pues algunas están en tratamiento, otras ni siquiera han empezado un tratamiento, pues tienen ahí el grupo de Telegram y escriben y dicen, oye chicas, pues yo hoy tengo esta cita, el médico me ha dicho esto, entonces unas a otras pues claro, se animan, se acompañan, se consuelan, etcétera. Sí, qué bonito. ¿Dónde te pueden encontrar, Faina? Lo dejaré en las notas del podcast, del episodio, pero si nos comentas... Pues sí, me pueden encontrar en Instagram, sobre todo, principalmente ahora como Faina Coach, YouTube también como Faina Coach, y bueno, pues próximamente habrá novedades en formato de podcast también, que espero lanzar como en el mes de agosto, más o menos.
Muy bien, te esperaremos. Ahí encantadas. Gracias. Sí. Te invitaré y te traeré hacia mi casita. Qué bueno, sí, el poder del podcast, qué bonito es. Sí, Qué bonito es escucharse. Me encanta. Pues me alegro mucho de que hayas estado por aquí. No sé si quieres añadir algo más, algo que se haya quedado en el tintero, algo que digas, no quiero irme de aquí sin antes decir. Pues la verdad, yo diría que agradezco esto que me pasó, ¿no? Por lo que decías, porque me ha dado un propósito de vida. Y algo que estoy aprendiendo también con las chicas con las que trabajo es que estas herramientas y este mirar hacia adentro a ellas les está ayudando, pero no solamente en su proceso de fertilidad, les está ayudando en su vida en general. Y varias de ellas, mientras hemos estado haciendo el programa Venus, pues una tuvo temas con su trabajo, a otra su mamá pasó por el hospital, y ellas mismas me han dado el feedback de wow, todo lo que hemos estado viendo me ha ayudado a que este momento difícil lo afronte desde otra perspectiva. Entonces, al final diría eso, que el mirar hacia nosotros y dejar un poco todos los estímulos que tenemos de fuera nos va a venir bien en todos los aspectos de nuestra vida. Sí, sin duda alguna, porque extrapolamos conocimientos, ¿no? Exacto. Cierro, si te parece, con tu misión, ¿no? Con lo que haces es acompañar a vivir el proceso de fertilidad con calma, confianza y conexión contigo, sin ansiedad ni estrés. Acompañar a vivir el proceso de fertilidad. Me encanta. Yo me quedo con esa descripción de lo que haces y me quedo con esta entrevista, sobre todo con el cómo lo haces, que se nota que es desde el cariño, desde el amor, desde la cercanía, la compasión y desde el saber lo duro que es ese proceso. Pues muchas gracias de nuevo y nada, un placer, y a todas las que están ahí, pues un poquito de esperanza y de ánimo. Sí, porque tú tienes dos. Sí, exacto. Sí, eso es bueno. Sí. Que a veces no puedes salir, pero hay otras veces que sí. Entonces vamos a vivirlo lo mejor que se pueda, ¿no? Exacto. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.